Muy buenos días, familias del Pacto. Saludos y bendiciones para todos. En el nombre de todo el equipo que conforma esta Kehilá, le damos la bienvenida a este espacio donde estudiamos la porción semanal de las Escrituras. La semana pasada arrancamos esta nueva temporada con los estudios semanales, con dos porciones simultáneas, la Parashá 1, impartida por la pastora Yasmira, y la Parashá número 2, que no pude grabar a tiempo, me disculpo por eso, por el retraso, pero le doy gracias al Padre porque me ayudó en todo momento y la pude hacer. Les pido que nos apoyen dándonos un like y compartiendo con estos estudios en sus redes sociales y entre los contactos. Sabemos que hay personas que están necesitando una palabra del Padre, una palabra que llegue a su corazón, una palabra de aliento. Y esa es una de nuestras finalidades, es uno de nuestros objetivos, llevar la buena nueva a todo aquel que tenga un corazón dispuesto, abierto, un corazón para escuchar lo que sale del corazón de nuestro Padre. Quien les habla por aquí, su servidora Mirta Romero. Hoy les estaré compartiendo, como les dije, la parashá número 2 del libro de Bereshit, que lleva por nombre Noah. Y Noah es el nombre hebreo de Noé y abarca desde el capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, del verso 32. Para iniciar, le damos gracias al Padre por permitirnos estar en, en, en este espacio para llevarles a ustedes la palabra, para llevarles a ustedes esta porción hermosa. Y bueno, le pedimos en el nombre de Yeshua que nos haga acompañamiento, que nos abra el corazón, el entendimiento, que nos hable a nuestro espíritu y nos penetre esa palabra hermosa que nos quiere traer a nuestro Ruach también, y que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, amén y amén. ¿Por qué la parashá se llama Noah? Es porque arranca de esta manera. Estas son las generaciones de Noé, dice la escritura. Estas son las generaciones de Noé. Que Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Jehová caminó Noé. Lo podemos ver en el capítulo número 6, verso 9. Vemos cómo el nombre de Noé es lo que resalta de primero. Por esta razón, la parashá se llama así. Veamos el significado del nombre. La palabra Noah en hebreo significa descanso o consuelo. En el mundo espiritual, Noah representa ese remanente fiel en medio de la corrupción del mundo. Noah fue y seguirá siendo un modelo de justicia y obediencia al Eterno para el mundo entero. Su nombre profetiza el descanso o alivio que brindaría a la creación luego que pasara o viniera ese juicio que vino a través del diluvio. Cuando las aguas llenaron toda la tierra y la maldad fue desarraigada, la humanidad y la creación tuvo un nuevo comienzo. Jehová a través de Noé reafirmó su misericordia, lo hizo. Y esas promesas que durante todo el tiempo que duró el juicio fueron reafirmadas. El verso número 9 que acabamos de leer, donde dice que esas son las generaciones de Noé, que Noé fue un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, que con Jehová caminó Noé. En el idioma original, en el hebreo, aparece la expresión sadib tamim, que se traduce como justo e íntegro. Y cada palabra tiene un profundo significado en relación a nuestras vidas en el ámbito espiritual. Esos términos nos muestran dos cualidades que posee Noah y que esas dos cualidades también tú y yo estamos llamados a desarrollar en el camino en este mundo. Desglosemos estos dos términos. El primero es sadid, que significa justo. Esta palabra se refiere a alguien que actúa de acuerdo con la voluntad y los mandamientos del Eterno. La Torá nos los muestra en el Salmo 37, en el versículo 31. Pero leamos desde el verso 30 que dice: la boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. El 31 dice: la ley de Dios está en su corazón,
y sus pies jamás resbalan. ¿Qué nos dice papá en su palabra? Que aprendamos Torah y que la atesoremos en nuestros corazones para alcanzar ser sadik, es decir, justo. ¿Por qué? Porque es el justo que tiene la Torah en su corazón. Y eso es lo que saldrá por la boca, por nuestra boca. Si tenemos la Torah en nuestro corazón, por nuestra boca saldrá Torah. ¿Y qué es la Torah? Justicia. El segundo término es tamín, que significa íntegro o completo. La integridad se refiere a pensar, actuar y hablar de forma alineada con la voluntad del Eterno. Estar completo se logra cuando tenemos una relación con el Eterno, ya que esta relación supera cualquier conexión con cualquier persona, cualquier espacio, cualquier momento. Con el Eterno, nuestra misión y propósito están completos. Estamos completos cuando estamos en total conexión con nuestro Padre. El Salmo 42 nos deja ver el anhelo profundo del alma por el amor y la presencia de papá en la vida de David. Y uno de esos versículos dice de la manera siguiente: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela, oh Dios, el alma mía. Te invito a leer y hacer suyo este versículo. Continuamos con la combinación de estas dos cualidades en Noé. El sadik tamín, que es justo e íntegro, lo permite entender por qué el Eterno lo consideró especial en su generación. Perdón. Esta palabra nos enseña que nuestro Padre no solo nos llama a vivir en obediencia a Él, sino que también nos llama a que nos mantengamos en obediencia y que así como Noah vivió en obediencia a los mandamientos, en medio de una generación que caminaba a espalda de ellos, así también tenemos que hacer nosotros. Caminar en obediencia a los mandamientos. Entonces, esta paracha nos muestra 7 episodios principales que rápidamente les voy a describir, pero profundizaremos solamente en uno de ellos por motivos de tiempo. El primer episodio, que se trata de la corrupción de la humanidad, lo vemos en el capítulo 6, versos 9 al 12. La Torá nos dice que la tierra estaba llena de violencia y corrupción, y que Noé, en contraste, era un hombre justo, que mientras la maldad prevalecía, él caminaba con el Eterno, siendo una luz de esperanza. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo? Que es muy fácil alejarse del Eterno. Y el estar alejado del Eterno nos trae maldad y egoísmo a nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos evitar esto? Lo podemos hacer precisamente estudiando la Torá, porque ella nos conduce por el camino correcto y nos ayuda a vencer la inclinación al mal. El segundo episodio, donde habla de las instrucciones para el arca, lo vemos en el capítulo 6, verso 13 al 22. Perdón. Allí el Eterno revela a Noah el inminente diluvio, es decir, le informa y le da instrucciones precisas para construir el arca. ¿Y qué hizo Noah? Obedecerle. Él prepara todo para salvar a su familia y a todas las especies de animales. ¿Qué podemos ver entonces en este capítulo? ¿Qué nos enseña este capítulo? Que debemos ser obedientes, cumplir cada mandamiento que venga de parte del Padre, ¿verdad? Incluso cuando no comprendamos por qué lo debemos obedecer. Más adelante Él pues nos irá dando su revelación. El tercer episodio, que habla del diluvio, está en el capítulo 7, verso del 1 al 24. Aquí es cuando las lluvias comienzan. Papá abre esa puerta que nunca se habían abierto, trayendo abundante agua. Las aguas cubren las montañas y los valles. Esta cita bíblica nos deja ver la magnitud de este evento. Todo ser viviente que no entró en el arca, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. Solo estaba a salvo Noé, su familia y los animales que estaban dentro del arca.
durante 40 días y 40 noches. Entonces, el diluvio se encargó de purificar la tierra. ¿Qué nos enseña este capítulo? Que siempre tendremos un Padre justo y lleno de misericordia, un Padre que trae juicio si desobedecemos, pero también nos trae salvación por medio de Yeshua y bendición si nos arrepentimos y caminamos conforme a su voluntad. El cuarto episodio que habla del descenso de las aguas, lo vemos en el capítulo 8, del 1 al 22. Este capítulo nos muestra que las aguas retrocedieron gradualmente. Noé envió un cuervo y luego envió una paloma para supervisar todo el espacio. Y finalmente la tierra se seca. Noé agradeció, dice la Escritura, salió del arca por instrucción del Eterno y ofrece sacrificios al Todopoderoso. ¿Qué nos enseña este capítulo entonces? Que luego del juicio hay una renovación y hay una restauración, que hay un reinicio y un nuevo comienzo para los que decidimos escuchar la palabra de nuestro Padre. El quinto episodio, donde aparece el pacto del arco iris, capítulo 9, versos del 1 al 17. El Eterno bendice a Noé y establece un pacto con él. Promete no volver a enviar un diluvio destructor. Y el arco iris se convierte en símbolo eterno de esta promesa que hizo nuestro Padre. ¿Qué nos enseña este capítulo? Que por parte de Jehová siempre habrá misericordia y fidelidad para con la humanidad. Sabemos que no volverá a enviar un diluvio porque Él lo prometió, pero sí habrá un juicio final. En el sexto episodio, donde habla de la maldición de Canaán, lo conseguimos en el capítulo 9, verso del 18 al 29. Noé planta una viña, dice la Escritura, y se embriaga. Can, uno de sus hijos, ve su desnudez, mientras Sem y Jafet, sus otros dos hijos, lo cubren respetuosamente. Noé, al despertarse, maldice a Canaán. Aún no había nacido. Canaán, aún no había nacido, pero sería descendiente de Can. ¿Qué nos enseña este capítulo? Bueno, que las decisiones que tomamos en nuestras vidas no solo son afectadas directamente a nosotros, sino que también afectan a nuestras generaciones. Entonces, la misma Torah nos va guiando, nos va educando y nos va enseñando, ¿verdad? El séptimo y último episodio de esta parashá es la Torre de Babel y la dispersión. Lo conseguimos en el capítulo 11, verso del 1 al 32. Aquí se nos muestra que la humanidad en unión de ellos mismos, es decir, sin intervención del Creador, intenta construir una torre para llegar al cielo. El Eterno, viendo su arrogancia, ¿verdad?, confunde sus lenguas y a causa de esto son dispersados, dando origen así a las diversas naciones. Este último tema es donde vamos a estudiar un poquito más. Después del diluvio, la humanidad se volvió a reproducir y se volvió a multiplicar, y una vez más comenzó a desviarse del propósito del Eterno. Lo vemos en el capítulo 11, verso del 1 al 9. La palabra nos lo revela y nos dice que y dijeron la humanidad, pues las personas que estaban allí: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos por la faz de toda la tierra. Esta Torre de Babel tiene un profundo significado. Es algo más que unos simples ladrillos puestos por hombres para construir una torre. Babel representa aquí es el deseo de la humanidad por alcanzar el cielo, pero alcanzarlos por sus propios medios y hacerse famosos por sí mismos. Entonces,
Esto significa que es un acto de orgullo y autonomía. Es un intento de vivir sin la deidad misma que nos ha creado. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? El Eterno ve sus intenciones, confunde sus lenguas y los dispersa. Y esto para nosotros es un recordatorio de que nuestros propios esfuerzos, cuando no están alineados a la voluntad del Padre, es como nadar en la arena. No conllevan a ningún lado y esos esfuerzos serán en vano, porque al final será solamente un fracaso. Todo será un fracaso. ¿Pueden ver la importancia de caminar alineados a la Torah? ¿Lo pueden ver? Es importante entonces resaltar que cuando se dice en las escrituras que ellos manifestaron, hagamos un nombre, se refiere a formar una reputación, a una posición y a una fama para resaltarse a sí mismo, desafiando a lo establecido por Jehová. En la construcción de la Torre de Babel vemos cómo se rechaza la inclinación al bien y se prefiere inclinarse a lo malo en desafío a nuestro Creador, y eso se llama soberbia. Este es uno de los puntos importantes dentro de esta paracha, porque este estudio nos lleva a evaluar nuestras vidas y ver qué grado de soberbia tenemos en nuestras vidas y trabajar en función de eso, en función de erradicar, pero de erradicarla siempre con la ayuda del Ruda, porque nosotros solos no podemos erradicar la soberbia. Entonces, la Torah nos enseña en Proverbios 16:5 que abominación, dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Allí la palabra altivo es soberbio, y soberbio es autoexaltación y elevación de sí mismo. ¿Cuáles son los indicadores de la soberbia contra el Eterno? Podemos decirlo de la siguiente manera: cuando hay falta de confianza, podría ser cuando hay falta de confianza en el Eterno y se cree que la misma persona es la que tiene el control de todo. También cuando hay una actitud de desafío a la misma palabra del Eterno, cuando se trae a creer, cuando se cree que la palabra fue abolida, que ya no aplica en este tiempo, cuando se rechazan las fiestas del Eterno porque se cree que no son para nosotros, cuando comemos de todo sabiendo que no todo es permitido ni bueno para nuestra salud. Y para ustedes contar, eso se llama soberbia contra el Eterno Padre. Otro indicativo sería la falta de gratitud. Esto también es soberbia, y cuidémonos mucho de caer en este estado de inconformidad y evitémonos de compararnos con los demás y sus bendiciones con las nuestras. ¿Por qué debemos tener cuidado con esto? Porque esta falta de gratitud solo conduce a la insatisfacción y a la frustración del ser humano y lo hace considerar que el Eterno hace muy poco por él. Así que si usted es una de las personas que responde cuando le preguntan ¿cómo está? Y su respuesta es: vamos a decir que bien, para no ofender a Dios. Entonces, ojo con eso. Prenda la alarma. Y a partir de hoy usted le va a dar gracias al Padre por todo. Hasta por poder ir al baño, porque hacer las necesidades fisiológicas parece algo sencillo, pero cuando no las podemos hacer, sí se convierte en un problema muy serio para nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. También tenemos el relativismo moral. Esto se trata de rechazar sus mandamientos para seguir mandamientos creados por hombres, por doctrinas de hombres, siguiendo sus deseos para definir qué es bueno y qué es malo sin la dirección del Eterno. La Torah nos guía, la Torah nos enseña, nos alumbra nuestro camino. Nosotros mismos no podemos alumbrarnos porque nosotros mismos no nos podemos guiar. Para eso está la instrucción del Eterno. Entonces, es la Torah la que nos indica si algo está bien, si algo está mal,
¿verdad? Para terminar esta lista nos conseguimos con la autosuficiencia. Y ese es el peor indicativo de todas. Es creer que el ser humano tiene la capacidad de hacer todo sin que el Padre Eterno intervenga. Es no usar la oración para comunicarse con el Padre. Es no estudiar la Torah porque se considera que no es importante, porque se crea un espejismo que nos muestra que nosotros podemos hacer las cosas bien sin la ayuda de nadie, y menos con la ayuda del que nos creó. Todas estas son artimañas o técnicas malignas empleadas por Satán. Ustedes saben que él es el experto para eso, y su plan es separar al ser humano del creador. Eso tienen que tenerlo, todos tienen que tener claro eso. Entonces, la escritura nos enseña que la soberbia nos lleva a la destrucción. Esto lo vemos en el mismo Proverbio 16, versículo 18, cuando nos dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, la arrogancia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo 11 de la Torre de Babel? ¿Qué nos enseña? Bueno, nos enseña que nosotros debemos depender de nuestro Padre. No podemos depender de nosotros mismos. No debemos ser soberbios, ni mucho menos ser autosuficientes. Miren, miren, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre el ser humano cuando no tiene dirección del Eterno? Cuando es autosuficiente. ¿Qué creen ustedes que pasa? Como les dije hace ratico, nos vamos a una destrucción segura, porque tenemos que reconocer que nosotros somos frágiles, pero con la perfecta dirección podemos construir unos cimientos sólidos para nuestras vidas. Debemos entregarle el control de todo y conducirnos como Él nos enseña en las Escrituras. Y la forma correcta es a través de los mandamientos, porque a través de ellos es que podemos ser transformados, podemos llegar a ser justos y perfectos como Noah. Y así como Noah construyó el arca, que apuntaba a Yeshua como nuestro Salvador, para el juicio final, ahora nosotros estamos encargados de construir nuestra torre, pero construirla como nos dice papá, bajo su dirección, bajo su diseño, bajo su instrucción, con unas fundaciones perfectas sobre la roca que es Yeshua HaMashiach. ¿Y dónde está ese plano para esa torre? ¿Dónde creen ustedes que está ese plano? Bueno, tan sencillo como en la Torah. Y es que una vez que nos disponemos a estudiar y aprender, que nos soltamos en sus manos, la Torah se encarga de hacer una transformación en nosotros. Pero esto requiere de tiempo. Sabemos que es así, que requiere de tiempo, requiere de constancia, requiere de dedicación. Porque esa misma medida que nosotros nos expongamos a la Escritura, ella va haciendo el trabajo. Toda la Torah, desde Bereshit hasta Revelaciones, nos instruye. Pero al finalizar este estudio, le vamos a dejar en el primer comentario una lista de 10 pasajes de la Torah que nos muestran y nos enseñan ese diseño para construir la parte más importante de la fundación como para llegar al final de la torre. Usted se va a encargar de abrir su Biblia, de leer, de estudiar, de escudriñar y de rumiar esos textos, hacer esos textos y ejercitarnos en la palabra. Ejercitarnos en la palabra, que es lo que el Señor quiere que aprendamos y que la pongamos por obra. Para terminar la porción de la Torah, hablemos un poco sobre la purificación y la renovación.
desde el principio, la relación entre el Eterno y la humanidad es una historia de desobediencia. Lo vemos en la Escritura. Por parte del hombre y la salvación por parte de nuestro Padre. Y esta parasha Noa es un ejemplo de ello. El arca y la torre de Babel nos revelan una profunda introspección sobre la justicia, sobre la misericordia y sobre la soberbia humana. Cuando estudiamos esta parasha, no solo vemos la parte histórica, sino que también nos enseña lecciones eternas sobre nuestra relación con el Creador. Y una de esas lecciones la conseguimos en el capítulo 6, verso 17, que dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Este pasaje nos enseña que Jehová, a través del diluvio, trajo purificación y trajo renovación. El diluvio como juicio fue la respuesta del Eterno al pecado y la corrupción. Las aguas del diluvio no solo destruyeron, sino que también limpiaron y prepararon el terreno para un nuevo comienzo. Las aguas sirvieron para lavar la tierra de la corrupción y la maldad. Vemos también que el arca es un símbolo de salvación y cobertura del Eterno. Esto quiere decir que para ser renovado y experimentar un nuevo comienzo, necesitamos purificarnos y limpiarnos del pecado. Más adelante en Génesis 11, capítulo 11, en el verso 7, vemos cómo se repite la desobediencia y Jehová envía otro juicio. Se manifiesta y dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Lo pueden apreciar? Los confunde, creando otros idiomas y los dispersa. Al explorar la parasha Noa con la interpretación simbólica, podemos descubrir capas de significados y principios espirituales. Nos muestra que es necesario el juicio para que haya purificación y renovación, que Adonai protege y salva a quienes confían en Él, y nos muestra el peligro de construir nuestra vida sobre una torre de orgullo y deseo terrenal, fuera de su voluntad. Cuando intentamos alcanzar lo divino por nuestros propios medios, siempre vamos a enfrentar fracasos. Esta porción es un llamado a ser luz en medio de la oscuridad a través de una vida de rectitud y obediencia. Papá, a través de la torre de Babel, nos enseña que la autosuficiencia lleva al fracaso. Con ella nos ilustra la tendencia del hombre de confiar en sí mismo en vez de confiar en Él. Siempre debemos buscar constantemente la guía y la dirección del Eterno en todo lo que hacemos, todos los días, en cada momento. Cuando basamos nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, sin buscar la dirección del Eterno, estamos preparándonos para el fracaso. Ya nos lo dijo. Y eso es precisamente lo que Él, como Padre, nos quiere evitar. Y nos lo enseña también en Proverbios 3, versos del 5 al 7. Nos dice: fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal. Entonces, estimados hermanos, ¿qué principios espirituales repasamos hoy con esta parasha? Número 1, evitar la soberbia. Y número 2, la autosuficiencia. Génesis capítulo 11, verso 6, cuando habla de la construcción de la torre de Babel,
fue un acto de orgullo y autosuficiencia, buscando alcanzar el cielo por medio propio. Dice la Escritura, como creyentes, debemos depender de papá y no confiar únicamente en nuestras propias fuerzas o entendimiento. La Parashá Noa trasciende el tiempo y nos refleja nuestros desafíos y esperanzas actuales. Nos invita a vivir con integridad, a reconocer la salvación divina y a entender nuestras limitaciones. En un mundo que hoy en día celebra la independencia y el orgullo y todo eso, pero Noa y Babel nos recuerdan la importancia de la humildad y la fe. Es un llamado resonante a confiar en ese plan que es un plan con amor, que nos guía hacia un camino de verdad, a un camino de comunión y propósito con nuestro Padre. Entonces, mirando un poco el reloj, vamos a terminar la porción en este punto y vamos a pasar a la Haftará de la semana que se relaciona con la Parashá Noa. Esta porción de los profetas la conseguimos en el libro de Isaías, del profeta Isaías, desde el capítulo 54, verso 1 hasta el capítulo 55, 5. En la Haftará se menciona la historia de Noé, exactamente en el capítulo 54, verso 9. Dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te riñiré. El Señor aquí está diciendo que tal como prometió en las aguas del diluvio de los días de Noé, no cubriría la tierra para siempre. Así también su ira se apartará de Israel. Su bondad nunca se apartará y su pacto de paz será removido. Nunca será removido. Su pacto de paz nunca será removido. Aquí Él le habla a su pueblo, a su nación Israel. Aquí le habla a su hermosa Israel. Y la promesa de la redención de Israel se basa en la misma fuerza de pacto que su promesa de proteger a la tierra de otro diluvio mundial. La palabra hebrea para pacto es brit. Y esa palabra es utilizada en las escrituras hebreas con mucha frecuencia. Se dice que está mencionada más de 260 veces. Y es uno de los conceptos más importantes en la palabra de Jehová. Adonai mismo es llamado un Elohim que guarda el pacto y que desea estar en relación con los hombres. Él fue quien hizo un pacto con su pueblo Israel. Y nada puede romperlo, nadie lo puede romper, nadie lo puede cambiar. Así como la generación del diluvio había pecado, y a pesar de eso el Eterno los salvó. El Eterno salvó un remanente. También Él siempre ha guardado un remanente para sí mismo. Y un día traerá la salvación completa de la nación de Israel. Romanos 9:11, el capítulo 9, verso 11, nos lo confirma. En cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. ¿A qué padre se refiere aquí la palabra? A nuestros ancestros con los cuales Adonai hizo pacto. Noé, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Y el pacto que papá hizo con ellos fue transferido sobre nosotros como descendientes de ellos. Para cerrar este espacio, le agradecemos al Padre de todo corazón por haber hecho ese pacto que tiene con nosotros.
y lo alabamos a Él, a nuestro Padre, por eso. Como nos lo enseña Romanos en el capítulo 11, verso 28-29, que dice: alabado sea Jehová por su fiel e inmutable brid, es decir, por su fiel e inmutable pacto, ese pacto que no cambia, que nos preserva dentro de su arca y nos hace habitar con Él dentro de una torre fundada sobre la roca, con bases sólidas, inquebrantables. Y esto se resume en Yeshua, que es la Torah viviente. Entonces, hasta aquí la porción de la parashá de esta semana. Espero que les haya sido de bendición, que les haya impartido. Y a mí, en lo particular, cuando estaba leyendo y estudiando, me impartió bastante. Y como siempre recordamos, que abran sus Biblias en su casa, con la familia. Queremos motivarlos, seguirlos motivando para que estudien la palabra en sus casas. No se queden con lo que nos decimos acá en los videos, con los que vamos impartiendo en los videos, sino que ejercitémonos como familia, como cuerpo del Mesías, en la palabra, en la Torah, que Él nos dará de porción en porción, nos irá dando esa revelación, nos irá capacitando y nos dará mayor entendimiento. Bueno, hasta aquí la porción de Noah. Saludos y bendiciones, familias. No se olviden de compartir, de darle un like. Y si está en su corazón, hagan un comentario que los leemos. Los leemos y le vamos a responder. Shalom, shalom. Bendiciones.